Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida a este espacio emocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 19 de noviembre, invitándoles a continuar con nuestra lectura de la Biblia en un año en el libro de Ezequiel, capítulos 23 al 24 y en Santiago, capítulo 1. Lo primero que vamos a ver es acerca del libro de Santiago, que es una epístola, es una carta del Nuevo Testamento que se le atribuye a Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos vamos a acercar a un libro donde el tema principal es la importancia de vivir una vida de fe práctica, puesta en acción. Y aquí nos vamos a encontrar con la enseñanza de Santiago que enfatiza mucho en que la fe sin obras es muerta y que la verdadera fe se va a demostrar es con nuestras acciones y con nuestras decisiones, que la fe se evidencia en la voluntad dentro del marco de básicamente lo siguiente: lo que digo, lo que decido, lo que hago y la actitud que tengo. Entonces, las palabras, las actitudes, las decisiones y las acciones son el marco de la voluntad del hombre, es lo que evidencian el corazón, aunque la Biblia aclara que quién conocerá el corazón del hombre, porque el corazón del hombre es engañoso. Sin embargo, aquí Santiago nos acerca a una vida que debería ser pues nuestra forma de vivir. Y más allá de la doctrina, porque acabamos de leer un libro con una riqueza doctrinal muy grande, que es Hebreos, pero Santiago es la acción, ¿sí? Entonces, este libro encierra la importancia de manera general de 5 cosas, y es uno, la sabiduría, porque si se trata de actuar, pues la sabiduría, aunque la relacionamos muchas veces con el conocimiento, la sabiduría delante de Dios, que nos enseña la Biblia, no es tener mucho conocimiento, sino actuar conforme a la voluntad de Dios, conociendo lo que le agrada o no. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es poder saber qué hacer conforme a los parámetros de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí nos vamos a encontrar cómo Santiago enfatiza que la fe y las obras están estrechamente relacionadas, pero ¿con qué? Con la sabiduría, ¿sí? Porque sin sabiduría no va a poder actuar como, como conviene. Por otro lado, también nos enseña que pues la fe sin obras está muerta, es lo que les decía al principio, ¿sí? Que nos llama a una acción y a salir de nuestra zona de confort, a incomodarnos, a no estar pasivos, quietos, porque a veces creemos que una vida de fe es una vida contemplativa, pero de ninguna manera. Y yo personalmente creo que esta epístola no puede ser leída de manera rápida porque es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y, y Santiago no era un hombre ilustrado, no era un hombre con mucha doctrina, a diferencia, por ejemplo, de Pablo, ¿sí? Pero él vio a nuestro Señor Jesucristo, convivió con él y aprendió de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso considero que no se puede tomar este libro a la ligera, sí hay que considerar. Entonces, la fe sin obras está muerta. Es importante la sabiduría, pero también nos habla de la lucha que tenemos
la lucha con la tentación. Eso es lo que también vamos a encontrar en este libro. Santiago enseña que la tentación es una parte natural de la vida, pero que sí podemos resistirla a través de la oración y la fe, teniendo en cuenta que la fe para Santiago es una acción y que esa acción está anclada a lo que el Señor me enseña, a lo que Dios tiene para mí. La fe como tal que tiene Santiago en su epístola es la fe que me llame a tener un estilo de vida acorde al plan que Dios tiene para mí, ¿sí? Y también nos habla mucho de la humildad. Son características que él resalta muchísimo. Santiago enseña que la humildad es una virtud esencial para los creyentes, ya que nos permite reconocer esa dependencia de Dios y nuestra necesidad de su gracia, de su misericordia, de su bondad. Y también nos habla muchísimo de la importancia de la oración. Santiago enseña que la oración es un medio muy poderoso para comunicarnos con Dios y para recibir su guía y su dirección frente a esto. Esto es de manera muy general respecto a la epístola que vamos a empezar a leer hoy. Y de manera muy reflexiva, yo les invito a que en el capítulo 1, versículo 19, creo que es de los versículos que uno debería memorizar, tal como lo decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y si hay un versículo poderoso para ahorrarnos problemas y tener la capacidad de desarrollar inteligencia espiritual en lo que hacemos cada día como cristianos, para la gloria de Dios, es Santiago capítulo 1, versículo 19, que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Entonces, ese versículo del capítulo 1, que es lo que nos corresponde a la lectura de hoy, es bien interesante. Primero, si lo meditamos hoy, porque seguramente usted tiene muchos asuntos pendientes y su mente va a estar muy ocupada gestionando y tratando de resolver asuntos, pero la Biblia también dice: tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Y yo le animo para que busque hoy la paz del Señor, porque hay cosas que usted ya no puede controlar y hay preocupaciones que usted quizás está permitiéndose tener, que no van a dar un buen fruto, que no le van a llevar pues a resolver, y a veces es más su preocupación que le va a generar un problema en su salud mental, que le va a generar una ansiedad, una crisis nerviosa. Pero si ocupa su mente en lo que en verdad le va a traer paz. Y estas verdades espirituales, si yo las medito, si yo las reflexiono y si precisamente a, le doy lugar precisamente a esta verdad, pues va a traer como consecuencia paz. Entonces, ejercitémonos hoy en esta meditación, en el ejercicio de incluso memorizar, ¿sí? Porque con respecto a Santiago, de nuevo, antes de entrar en materia con este versículo, mm, vivir para Jesús según Santiago implica morir al ego. De ahí que cuando dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar, porque evidentemente el que habla mucho y el que no está dispuesto a escuchar es porque tiene un ego enaltecido y cree que lo más importante es lo que él dice, y por eso pasa por alto lo que otros están comunicando. Es un asunto mm, bien importante poder aprender a silenciar nuestra alma y darle paso también a la voz del Espíritu Santo, porque hoy estamos cayendo en un error muy fuerte, y es que estamos muy atentos, y con todo respeto se los expreso, sobre todo a los adultos mayores, porque ya sabemos que las nuevas generaciones pues están allí metidas en las redes sociales, pero hay algunas
redes sociales que han logrado capturar la atención de nuestros adultos mayores y de todos en general. Entonces, hay mucho ruido, hay muchas noticias. Por ejemplo, ya antes uno veía al abuelo o al papá con un radiecito escuchando las noticias todo el día. Y ahora esto pues se traduce en tantas redes sociales, ¿cierto? Que están comunicando. Y no está mal escuchar y no está mal enterarse, pero lo que sí es un riesgo para el espíritu del creyente, a propósito de esto, es un mensaje para el creyente, para el que quiere desarrollar inteligencia espiritual, es que hasta donde yo sí me estoy permitiendo escuchar y darle paso a la voz del Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué es necesario estar prontos para oír? ¿Y por qué es necesario empezar a ser más lentos para hablar? Porque tenemos que ejercitarnos según la piedad que nos está mostrando Santiago, para que no hablemos más por nuestra propia cuenta. Y para no hablar por nuestra propia cuenta, primero tenemos que oír. Para poder sujetar nuestras palabras a los planes y a la voluntad de Dios, tenemos que oír la voluntad de Dios. Entonces sí es necesario apartar un poco nuestros oídos y dejar de estar prestando tanta atención a lo que habla el mundo, la carne y el diablo, porque además también conocemos tantas eh, necedades que escuchamos en todos los escenarios, incluso hasta las canciones, si hasta dónde exponemos nuestros oídos a música y a una cantidad de mensajes que a propósito no ayudan a. Entonces, a la luz de esto, sí creo que tenemos que aceptar el llamado a ejercitarnos en la prudencia cuando le entregamos a Dios el control de nuestro corazón, que es nuestra voluntad, ¿sí? Y qué bueno que entendamos cómo aquí Santiago hace una relación bien interesante, porque para uno poder aprender a ser pronto para oír, tardo para hablar y lento para airarse, sí es importante la sabiduría. Y cómo inicia justo el capítulo en el capítulo 1, en el versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría no es aprender a hablar bonito, la sabiduría es aprender a actuar y ajustarme en todos los tiempos de mi vida a lo que Dios quiere para mí, a lo que Dios quiere que yo haga para que viva conforme a su propósito, alineada a su plan para mi vida. La sabiduría es saber qué hacer. Y hoy en día nos cansamos de tantas injusticias que vemos, pero es que somos nosotros los responsables de proyectar la justicia, pero la justicia de Dios. Sin embargo, a esta justicia le precede la sabiduría y a la sabiduría le antecede la oración. Entonces, mire cómo todo está relacionado, vinculado, porque yo puedo memorizarme y meditar en este reto espiritual, en este principio espiritual de Santiago 1:19, Señor, que yo pueda ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, pero esa meditación y esa reflexión para mi vida me tiene que llevar primero a cuestionarme cómo está mi oración y en esa oración, pues reconocer el nivel de sabiduría que yo necesito para actuar cada día, porque ahí está escrito, pídale a Dios. Y Santiago, que era un hombre que no fue estudiado en muchas letras, pero que fue moldeado por el ejemplo de su hermano, nuestro Señor Jesucristo, dice, sí es posible, pida sabiduría. Por eso a mí me gusta tanto eh, Tomás de Kempis, porque es uno de los que dice que entre más cerca estés de Jesús,
mayores cosas entiendes. Por eso un ilustrado que se envanece en el mucho conocimiento de letras apartado de Dios, no deja de ser un necio, pero un hombre sencillo y humilde. Y en ese momento, en el contexto de Tomás de Kempis, decía, un campesino es más sabio cuando se acerca a Dios, en el entendido que para él en ese momento, de hecho el campesino trabajaba mucho y no podía sentarse a estudiar las muchas letras, pero la luz de la sabiduría se recibe es de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, prontos para oír de nuevo, retomemos como para que no nos desviemos. Debo pedir sabiduría y a la luz de esa sabiduría, pues entiendo que debo destinar mi tiempo para oír a Dios, acallando mi alma, anclando mi alma a las verdades de Dios y a las acciones que Dios quiere que yo tome. ¿Sí? Es increíble cómo la iglesia hoy conoce más, pero está haciendo menos. Cómo la gente oye más de Dios y se congrega menos. Cómo los siervos oran más y más bonito y ya lo hacen dentro de un marco doctrinal muy sano, muy bueno, que es espectacular, pero no está actuando en la evangelización, porque la primera iglesia se caracterizó que estaban todos los días en las casas, orando, todos los días. No es una vez a la semana en el punto de encuentro, no, es todos los días, la primera iglesia. O sea que todos los días salían de la casa y no había Uber y no se conectaban. Ahora tenemos hasta un punto de encuentro virtual. Uno dice, uy, ese punto de encuentro virtual se va a llenar, ¿sí? Porque no hay que salir de la casa. Pero es que estamos en una pereza espiritual. Así que la vida cristiana nos tiene que llevar a actuar y a incomodarnos, a salir de la zona de confort, ¿sí? Y sí tenemos que ser muy activos en la piedad que nos indica Santiago, porque él nos muestra cómo es que la inteligencia espiritual toma lugar en la personalidad del creyente. Y cuando nos acercamos entonces ya de fondo a este versículo tan extraordinario para que lo memoricemos, para que lo tengamos presente, prontos para oír, pero prontos para oír qué, como les decía al principio, la Biblia se explica con la misma Biblia y Lucas 11:28 dice, pero él dijo, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, primero, a todos los que están conectados, a todos los que se acercan como primicia para su espíritu a la Biblia, ya están siendo prontos para oír lo que tienen que oír, la palabra de Dios. Es lo primero, felicitarles por ese ejercicio espiritual que hacen. Y antes de ir a ver las noticias en YouTube, antes de ir a aprender lo que sea que usted prenda para acercarse a lo que está ocurriendo en el mundo, qué ocurre hoy de parte de Dios para mi vida, cuál es su llamado, como cuando salen, sí, esas noticias de urgente, importante, lo urgente hoy para el Señor, que el Señor tiene para nosotros, es, ojo, estén atentos, presten oído, prontos para oír. ¿Qué mi voz? ¿Por qué? Pues porque Filipenses 4:9 dice, lo que aprendiste, recibiste, viste en mí, esto debéis hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Es primero por nuestra paz, porque todo lo que usted oye va a llegar a su corazón. Todo lo que usted escucha, todo lo que sale de la lengua de otro. ¿Cómo será que Proverbios 15 dice? La lengua que brinda alivio es árbol de vida y la lengua insidiosa deprime el espíritu. Usted va a estar expuesto a que le opriman el espíritu, a que le afecten el alma por lo que otro dice.
que usted seguramente va a escuchar. Y por otro lado, por la fe, porque la fe es por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Luego, ¿la fe qué? La fe traducida a la fe de Santiago es que en últimas, la fe es por el oír. Es decir, usted va a poder actuar conforme a lo que Dios le diga y por eso tiene que estar pronto a oír. Hay que silenciar también el alma, porque nuestra alma está permeada de mucho conflicto, de muchos miedos, de muchos temores. Hay que aprender. A quien más escuchamos durante todo el día es a nosotros mismos. Tiene que reconocerlo. Por eso ya Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Bueno, ¿qué dices tú, Señor Jesucristo, acerca de mí? Por eso hay que oír muchísimo al Señor, muchísimo. Tardos para hablar. El salmista decía en el Salmo 116, dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí sus oídos, por tanto lo invocaré todos los días. Yo diría tardos para hablar con otros. Y seguramente cuando yo hablo mucho con Dios, no tengo que hablar mucho con otros. Porque si yo me quejo y me quejo y me quejo delante de Dios, de pronto ya me quedo sin quejas para hablar y para incordiar en mi casa. Yo me evalúo mucho y pienso, yo creo que me falta oración porque estoy alegando muchísimo en mi casa, ¿sí? Y empiezo a veces con una queja y inmediatamente algo interno me dice, pues sí, no, creo que tengo que ir a quejarme delante del que en verdad me escucha. Proverbios 18 dice, en la lengua hay un poder muy grande y es el poder de vida y el poder de la muerte. Entonces también el que refrena su lengua protege su vida, pero también el que es ligero de labios provoca su ruina y todo esto nos lo enseña Proverbios. Y por último, lentos para la ira. ¿Por qué? Pues porque el mismo Señor, nuestro Padre, ¿sí? Celestial, deja ver su carácter de misericordia y el salmista incluso lo dice en el Salmo 103. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, pero grande en misericordia. A veces nos pasa a nosotros al revés. Luego, el Señor Jesucristo le decía a los fariseos que eran religiosos y de ahí por eso Santiago dice también en el capítulo, en el versículo 26 del capítulo 1, que es en el que hoy estamos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y es que el mismo Señor Jesucristo le decía a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque las obras de vuestro padre hacéis. Y la ira es propio, hace parte de ese carácter de las tinieblas y la oscuridad. Una persona tiene ira, mucha ira, abre una puerta gigante para que las tinieblas tomen su vida y haga y diga cosas que luego él mismo dice, pero yo en qué momento lo dije, pero yo no sé por qué lo dije, pero yo no sé por qué lo hice. El carácter de nuestro Señor es misericordioso, es clemente, y a usted le dicen cualquier cosa y ya se enoja y se desespera porque como no está dentro de lo que usted pensaba o tenía programado, no, ya no vamos a ir allí, vamos a ir, ay, pero otra vez vamos a cambiar, pero usted sí, o sea, nos enoja tantas cosas porque tendemos a controlarlo todo, y es la verdad. Pero ¿por qué tendemos a controlarlo todo? Porque hasta donde nuestro corazón está siendo controlado por Dios y hasta donde no entendemos que estamos en las manos de Dios y que Él es el soberano de nuestra vida. Y igual dice la Biblia, airaos pero no pequéis. ¿A qué se refiere esto? A que no actúe conforme a la ira. Usted va a decir algo con ira, se lo dice la Biblia, no se lo digo yo. Si va a decir algo con ira, espérese un momentico, no lo diga, no lo diga. Si va a actuar con ira, no actúe en ese momento. No se lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero además recuerden que el Señor Jesucristo nos confronta muy fuerte. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Pero como nuestro Padre, misericordioso y clemente para la.
Es clemente, perdón, lento para la ira y clemente es Jehová, grande misericordia. Proverbios 16 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, porque es que enseñorearse del espíritu es eso, ¿no? Voy a tomar, no de otros, sino de, voy a tomar control, o mejor, te voy a entregar el control de mi corazón. Y esa es la invitación. Yo sé que hoy tenemos muchos sentimientos, cada uno tiene diferentes retos personales, familiares, laborales. Hoy a qué se va a enfrentar usted y con qué sentimiento está enfrentando este día. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener la fe de Santiago, que es una fe que se violenta cada día para poner en acción las verdades espirituales y no quedarnos ahí en el espectro de la contemplación. Tenemos que salir, claro, violentarnos a nosotros mismos, ser leones para nosotros, pero porque tremendo Cordero de Dios para el mundo. Nuestro Señor fue león de Judá para él mismo, pero Cordero de Dios para el mundo. Y nos violentamos para que actuemos en nuestra fe y no practiquemos una religión, sino más bien evidenciemos una relación. Y un versículo tan pequeño nos lleva a confrontarnos tanto, a crecer tanto, a madurar tanto. Vamos a orar.